Aerodinámica, 34ª sesión. Método numérico no lineal de línea de levantamiento. Cuarto paso. Determinación de las curvas de levantamiento y polar de resistencia al avance del ala. Conociendo el ángulo de ataque inducido, podemos calcular el ángulo de ataque efectivo, aunque si el ala cuenta con torcimiento, es necesario considerarlo como se aprecia en la siguiente ecuación. Ángulo de ataque efectivo igual a ángulo de ataque menos el ángulo de ataque inducido más el torcimiento en la cam. Las características aerodinámicas del ala completa se determinan para la cuerda aerodinámica media, por ello será necesario establecer su valor, así como el valor de su posición a lo largo de la semienvergadura, para luego determinar cuál es el valor del torcimiento en la cam. Esto a través de la siguiente ecuación. Torcimiento en la cam es igual a 2 por el torcimiento por la posición de la cuerda aerodinámica media a lo largo de la semienvergadura entre la envergadura. Conociendo el ángulo de ataque efectivo podemos calcular el valor del coeficiente de levantamiento del perfil, esto a través de la ecuación que establecimos para la curva de levantamiento, la cual tiene la forma particular: coeficiente de levantamiento igual a beta 0 más beta 1 por el ángulo de ataque efectivo, más beta 2 por el ángulo de ataque efectivo al cuadrado, más beta 3 por el ángulo de ataque efectivo al cubo. A partir del coeficiente de levantamiento del perfil, podemos leer los datos de túnel de viento para el perfil que utilizamos. El valor del coeficiente de resistencia al avance. Una vez conocido el coeficiente de resistencia al avance mínimo del ala para cada ángulo de ataque y el coeficiente de resistencia al avance inducido, podemos calcular el coeficiente de resistencia del ala con la ya conocida ecuación. Coeficiente de resistencia al avance es igual a coeficiente de resistencia al avance del perfil más el coeficiente de resistencia al avance inducido. Cuando se tiene cada valor de coeficiente de resistencia para cada valor de coeficiente de levantamiento, se procede a graficar CD igual a función de CL y así dar forma a la polar de resistencia al avance del ala. Ejemplo. Así como la ecuación anterior y las ecuaciones de ángulo de ataque inducido, ángulo de ataque efectivo, y teniendo en cuenta que el valor del torcimiento en la posición que se encuentra la cam es de 0.86 grados, para este caso podemos calcular estos valores como se muestra a continuación. Vemos aquí para diferentes ángulos de ataque tenemos el valor del coeficiente de levantamiento del ala y el valor del ángulo de ataque inducido. Entonces, con este valor de ángulo de ataque inducido, obtenemos el ángulo de ataque efectivo, quedando el gráfico de la curva de levantamiento del ala como sigue. Este gráfico se obtiene a partir de los datos en las primeras dos columnas. Observemos que tenemos un máximo para esta curva, por ello el método recibe el nombre de método de línea de levantamiento no lineal, porque nos permite obtener una curva de levantamiento que nos presenta la forma de la curva para el desprendimiento del flujo. Con los valores de ángulo de ataque efectivo podemos determinar el valor del coeficiente de levantamiento del perfil a partir de la ecuación para la curva de levantamiento que ya se ha determinado. Coeficiente de levantamiento igual a 0.1713 más 0.115 por alargamiento efectivo menos 0.0003 por ángulo de ataque efectivo al cuadrado menos 0.0001 por ángulo de ataque efectivo al cubo. Luego, a partir de los valores del coeficiente de levantamiento del perfil, podemos leer del gráfico correspondiente valores del coeficiente de resistencia al avance del perfil. Es decir, para cada valor de coeficiente de levantamiento, leemos un valor de coeficiente de resistencia al avance del perfil. Los valores del coeficiente de resistencia al avance del perfil deben sumarse al coeficiente de resistencia al avance inducido. Es decir, a partir del ángulo de ataque efectivo, calculamos, de acuerdo a esta ecuación, el coeficiente de levantamiento del perfil, y con estos valores del coeficiente de levantamiento del perfil, obtenemos el valor del coeficiente de resistencia al avance del perfil. La suma del coeficiente de resistencia al avance del perfil más el coeficiente de resistencia al avance inducido, resultado del programa realizado, nos van a dar el valor del coeficiente de resistencia al avance del ala. Y en este gráfico mostramos la polar de resistencia al avance, es decir, graficar el coeficiente de resistencia al avance en función del coeficiente de levantamiento. Tengan en cuenta que 1.
Los valores de ángulo inducido deben trabajarse en radianes. De acuerdo a la información del perfil, para este caso no se puede leer valores de CD cuando el valor de CL toma valores inferiores a menos 0.3. Este tiene un valor negativo de CDI, el cual es pequeño. En la realidad se espera que CDI tome siempre valores positivos, sin embargo en este caso es aceptable. Quinto paso, determinación de la curva de momento de cabeceo del ala. Para determinar el coeficiente de momento de cabeceo del ala utilizaremos la siguiente ecuación. Ya hemos utilizado esta ecuación, sabemos que para las funciones y variables que se presentan en esta ecuación podemos utilizar las siguientes ecuaciones. El coeficiente de momento de cabeceo del perfil normalmente es constante a lo largo de toda el ala. En caso de no serlo, tendrá que determinarse la ecuación apoyada en la geometría analítica. Así, el coeficiente de momento es igual al coeficiente de momento del perfil. Como vimos desde el primer paso, la ecuación que describe la distribución de la cuerda es cuerda de raíz por 2 por la conicidad menos 1 por y sobre la envergadura más 1. En el caso de esta metodología, el valor del ángulo de cero levantamiento del ala tendrá que leerse del gráfico del coeficiente de levantamiento establecido en el paso anterior. Como hemos demostrado en sesiones previas, la ecuación que describe el comportamiento del torcimiento toma la siguiente forma. Distribución de torcimiento es igual a 2 veces el torcimiento por y sobre la envergadura. Es importante recordar que el torcimiento debe ser expresado en radianes y que normalmente será negativo. El ángulo de cero de levantamiento del perfil normalmente es constante a lo largo de toda el ala. Así, el ángulo de cero de levantamiento del ala, o en función de y, es igual al ángulo de cero de levantamiento del perfil. Recuerde que este debe expresarse en radianes dentro de la ecuación. La ecuación que describe la variación del parámetro x subíndice 1 se estableció en sesiones anteriores y es x subíndice 1 en función de y es igual a y menos y testada por la tangente de flechado a un cuarto de cuerda. Ejemplo. Continuando con el ala con perfil GAW2, podemos escribir considerando que la conicidad es 0.4 y tenemos que la cuerda en función de y es igual a la cuerda de raíz por 1 menos 1.2 por y sobre la envergadura. El torcimiento o la distribución de torcimiento en función de y queda como menos 0.0698 por y sobre la envergadura. Sabemos que y testada es igual a la envergadura sobre 6 por 1 más 2 por la conicidad entre 1 más la conicidad, de tal manera que y testada es igual a 0.2143 veces la envergadura. Y que la tangente de un flechado de cuerda es igual a la tangente de 18 grados, que es la tangente de borde de ataque, menos 1 menos la conicidad entre 6, que es el alargamiento, entre 1 más la conicidad. Y esto resulta en 0.2535. Así, x1 en función de y toma un valor de 0.2535 por y menos 0.0543 por b, o envergadura. Leyendo el gráfico del coeficiente de levantamiento establecido en el paso anterior, tenemos que el ángulo de cero de levantamiento del ala es menos 5 grados e igual a menos 0.0873 radianes. Leyendo el gráfico del coeficiente de levantamiento del perfil, en la curva donde no se considera deflexión de flaps, tenemos que el ángulo de cero de levantamiento del perfil en función de y es igual a menos 2.7 grados, igual a menos 0.0471 radianes. Sustituyendo todos estos valores y ecuaciones en la forma integral para determinar el coeficiente de momento de cabeceo, tenemos que, y entonces ya nuestra ecuación para determinar el coeficiente de momento toma una forma más amigable para resolverse. Resolviendo y simplificando, tenemos que el coeficiente de momento a un cuarto de cuerda es igual a 3.36 veces la cuerda del perfil a un cuarto de cuerda, entre 1 más la conicidad al cuadrado, más 0.0312 sobre pi, por pi, sobre 1 más la conicidad al cuadrado, por la envergadura entre cuerda de raíz. Sustituyendo los valores para el ala del ejemplo, conicidad 0.4, envergadura 8, y cuerda de raíz de 1.9048, establecemos la ecuación para calcular el coeficiente de momento de cabeceo del ala con aplicación de dispositivos, sin la aplicación de dispositivos hipersustentadores, que es esta ecuación que tenemos aquí,
2.1538 por el coeficiente de momento del perfil más 0.0104. Nota, esta ecuación solo es válida para la geometría y características aerodinámicas del ala que se toma como ejemplo. Es decir, esta ecuación es similar a la que ustedes deben de obtener. Este valor va a ser igual para tanto para ustedes como para mí, pero este valor va a cambiar porque depende de las características aerodinámicas del perfil base. Y como yo uso el perfil GAW2 y ustedes utilizan el perfil GAW1, este valor va a cambiar. Ahora, partiendo del ángulo de ataque efectivo, determinamos el coeficiente de momento de cabeceo del perfil y con la ecuación anterior calculamos el coeficiente de momento de cabeceo del ala. Entonces tenemos nuestro ángulo de ataque efectivo. A partir de este leemos el valor de coeficiente de momento del perfil. Así tenemos diferentes valores de coeficiente de momento del perfil. Y con la ecuación anterior calculamos el coeficiente de momento del ala. En este gráfico se muestra esta curva. Observe, 1. De acuerdo a las características aerodinámicas del perfil, no se pueden hacer lecturas del coeficiente de momento del perfil para ángulos de ataque efectivo inferiores a menos 6 grados. La combinación de torcimiento, ángulo de levantamiento cero, flechado y cuerda hace que la pendiente del ala la tendencia del ala sea a picarse, cuando la tendencia natural del perfil era a encabritarse. Recuerde que todo este procedimiento es solo una aproximación analítica, la cual tendrá que ser verificada a través de pruebas de túnel de viento. Pasemos ahora al archivo de Excel. En nuestra sesión anterior, establecimos nuestro programa para determinar el coeficiente de levantamiento y el coeficiente de resistencia al avance inducido del ala en función del ángulo de ataque. Esto nos llevó 3 sesiones. Ahora estamos listos para utilizar este programa. Ok, nos quedamos en este formato. Vamos a pasar esta lectura de coeficiente de levantamiento y lectura de coeficiente de resistencia al avance a la parte superior del programa. Vamos a copiar, seleccionar, copiar y vamos a llevarlo a la parte superior. Vamos a pegarlo por aquí. Y aunque vemos que ahorita nos marca problemas de referencia. Esto es porque estamos copiando ecuaciones que hacen referencia a celdas que ya no va a encontrar en esta posición. Esto lo podemos solucionar fácilmente. Si regresamos, nos posicionamos y ahora copiamos toda la ecuación de esta forma. Copiar. Y nuevamente subimos y pegamos. Hacemos lo mismo con la ecuación para coeficiente de resistencia al avance inducido. Seleccionamos, copiamos y pegamos. Entonces ya tenemos aquí nuestros valores de coeficiente de levantamiento y coeficiente de resistencia al avance que van a variar cuando cambiemos o cuando variemos nuestro ángulo de ataque. Ok, entonces vamos a utilizar el programa. De este lado tengo ya prellenado una columna para el ángulo de ataque que va de menos 9 hasta 20 grados y tengo valores para coeficiente de levantamiento y coeficiente de resistencia al avance inducida. Entonces voy a comenzar en menos 9. Estos son los valores correspondientes a menos 9. Los copio y los pego. En este caso voy a pegar valores. Nuevamente ahora voy a menos 8. Observamos cómo han cambiado los valores. Copio, pego como valores.
Recuerden, es pegar como valores. Menos 7. Seleccionar, copiar y pegar como valores. Menos 6. Seleccionar, copiar y pegar como valores. Obviamente este procedimiento lo voy a repetir para cada uno de estos valores. Ya casi para terminar, marcamos ángulo de ataque de 19 grados. Como hemos venido haciéndole, copiamos y pegamos valores. $20 grados. Copiamos y pegamos valores. ¿Por qué hasta 20 grados? Es importante recordar lo que dijimos previamente en cuanto a nuestros resultados. Podríamos considerar, para el problema tiene una solución matemática y no habría limitantes en realizar, pero es muy probable que nos alejemos de la realidad. Recuerden que nuestra ecuación de curva de levantamiento se hizo a través de una regresión curvilínea y se demostró que esa regresión curvilínea tenía sus límites, es decir, que si utilizábamos valores fuera de esos límites, nos íbamos a alejar de la realidad. Por ello, nada más podemos trabajar hasta 20 grados, que es el valor que se marcan los datos en la curva de levantamiento del perfil. Nosotros examinamos nuestra curva de levantamiento del perfil. Estas son las características del perfil GAW2 y van desde menos 9 grados hasta 20 grados. Bueno, de acuerdo a esto todavía podríamos manejar 21 o 22 grados. Aunque realmente la curva que estoy yo manejando es esta curva de 2.1 por 10 a la 6 en número de reinos, que nada más llega hasta 18 grados, entonces 20 ya estoy yendo un poquito más allá de ese valor. Muy bien, con estos datos entonces yo puedo obtener mi primer gráfico, que sería la curva de levantamiento en función del ángulo de ataque. Voy a seleccionar los valores de ángulo de ataque, voy a oprimir la tecla de control y voy a seleccionar los valores de coeficiente de levantamiento. Me voy a el área de insertar, voy a insertar un gráfico que sea una dispersión de este tipo y podemos ver aquí nuestra curva de levantamiento. Entonces, como título del gráfico tendríamos curva de levantamiento del ala. Podemos agregar a nuestros títulos a los ejes y en el eje vertical tenemos coeficiente de levantamiento y en el eje horizontal tenemos ángulo de ataque. Aquí hay que agregar que las unidades son grados. Observemos, esto es importante de nuestro método, que aparentemente todo es una recta, pero en esta zona de aquí se alcanza a ver cómo está la pendiente está cambiando, es decir, ya no es una pendiente constante. Aproximadamente en este punto de aquí sería una recta constante, pero a partir de aquí se está cambiando la pendiente. Es muy probable que este valor de 20 grados nos esté dando el valor máximo, tal vez 21 grados nos dé nuestro valor máximo y posteriormente empezaría a caer. Recuerden, no continuamos porque nuestros valores originales solo llegan hasta 18 grados. Voy a poner mi curva de levantamiento aquí. Yo ya necesito esta información y ahora voy a trabajar para llenar esta tabla.
La idea es, como se vio en la metodología, obtener el valor del coeficiente de resistencia al avance para el ala y el coeficiente de momento de cabeceo para el ala. Pero primero voy a programar estas ecuaciones. El factor de eficiencia de Oswald para el ala, tal como nos dice aquí, va a ser igual a 1.78 que multiplica a 1 menos 0.045 por el valor del alargamiento. Este va a estar elevado a la 0.68 y a esto le vamos a restar 0.64 y esto me da el factor de eficiencia de Oswald. La cuerda aerodinámica media la calculamos con esta ecuación: 2 veces la cuerda de raíz. Es muy importante ponerle el igual: 2 por la cuerda de raíz por, en este orden, 1 más la conicidad al cuadrado entre 3 por 1 más la conicidad, 3 por 1 más la conicidad. Y con ello obtengo el valor de la cuerda aerodinámica media. Obviamente está en metros, ya que la cuerda de raíz está en metros, la cuerda aerodinámica media está en metros. Después voy a obtener el valor de la posición de la cuerda aerodinámica media a lo largo de la semienvergadura, jet estada. Este va a ser igual a la envergadura por 1 más 2 veces la conicidad entre 6 por 1 más la conicidad. Que nos da un valor de 1.7143. Y por último, con esta ecuación, voy a obtener el torcimiento en la cama. Para ello a 2 multiplico el valor del torcimiento por el valor de jet estada y lo divido entre la envergadura. Ahora sí tengo estos tres valores geométricos y un valor aerodinámico. Y con ello puedo pasar a esta tabla. En esta tabla necesito primero determinar el ángulo de ataque inducido. El ángulo de ataque inducido, como ya hemos visto, tenemos la ecuación que es el coeficiente de levantamiento entre pi por alargamiento por factor de eficiencia de Oswald. Entonces tenemos igual al coeficiente de levantamiento, tal como lo leímos del programa, dividido entre el alargamiento, que vamos a leer de aquí, y como esta celda la vamos a deslizar, entonces vamos a anclar por el factor de eficiencia de Oswald. Este también lo vamos a anclar. Aquí hay un error, observen, planteé mal el por. Hay que corregir, sería el alargamiento por el factor de eficiencia de Oswald, y va anclado aquí y va anclado aquí, y multiplicaríamos por pi. Ahora, tal como está nuestra ecuación, el valor de ángulo de ataque inducido nos lo arrojaría en radianes, pero yo lo quiero en grados. Para que esté en grados, entonces la ecuación la voy a multiplicar por 57.3. Y ahora sí tengo mi valor de ángulo de ataque inducido en grados. Lo aplico a todos los valores y tengo mi valor de ángulo de ataque inducido.
vemos que el valor de ángulo de ataque inducido se va disminuyendo conforme el valor de coeficiente de levantamiento se va haciendo pequeño, y una vez que llegamos a su valor mínimo, que anda por aquí, vuelve a aumentar, teniendo un valor máximo de ángulo de ataque inducido de 4.9 grados. Claro, esto se da cuando el ángulo de ataque es de 20 grados. Luego vamos a calcular el ángulo de ataque efectivo a partir de esta ecuación. El ángulo de ataque efectivo entonces es el ángulo de ataque menos el ángulo de ataque inducido. Aquí no hay que hacer ningún ajuste, estamos haciendo una suma de valores angulares, más el torcimiento en la cam. El torcimiento en la cam, como lo establecimos previamente. Ahora, este torcimiento en la cam sí va a cambiar a la hora que deslicemos, por ello hay que anclar el renglón. Ahora sí tenemos menos 6.97 y aplicamos al resto de los valores. Para obtener el coeficiente de levantamiento del perfil, podría realizar lecturas a partir del ángulo de ataque efectivo. Pero yo tengo una gran ventaja, yo ya tengo una ecuación para leer valores del coeficiente de levantamiento, que es la ecuación que utilicé aquí para cualquiera de estos valores, o es la misma ecuación que utilicé aquí para leer valores. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta ecuación. Me conviene esta ecuación porque hace referencia a la celda anterior, esta ecuación hace referencia a la celda superior. Me conviene más tal como está programada esta ecuación, simplemente la voy a copiar, salgo de la celda y ahora sí me voy a esta otra celda y aquí pego mi ecuación. Obviamente mi ecuación está haciendo referencia a esta celda de aquí. Esto lo puedo corregir fácilmente haciendo referencia a esta celda de aquí. Y ahora sí tengo mi valor de coeficiente de levantamiento. Esta ecuación la aplico a todos los elementos. Ahora sí, con este valor de coeficiente de levantamiento, voy a leer el valor de coeficiente de resistencia al avance. Para obtener los valores del coeficiente de resistencia al avance del perfil no existe una ecuación. Estos valores tenemos que leerlos directamente del gráfico. Entonces, a partir del valor de coeficiente de levantamiento del perfil, tendremos que ir al gráfico y en la curva de referencia, es decir, para el número de reinos de referencia, tenemos que leer valores. No es en este gráfico, es en el gráfico donde se muestra la polar de resistencia al avance, que sería esta de aquí, y básicamente, de acuerdo a este número de reinos, sería esta curva. Pero recuerden, esto es para el perfil GAW2. Ustedes en la plataforma van a encontrar estos gráficos, ya los han utilizado varias veces, y la polar de resistencia al avance la encuentran en la segunda página. Entonces, a partir de sus valores de coeficiente de levantamiento, van a leer sus valores de coeficiente de resistencia al avance del perfil. Como en el caso de... en este caso, yo ya tengo preleídos los valores de coeficiente de resistencia al avance del perfil. Ahora, en este caso, observemos que no hay valores para los primeros coeficientes de levantamiento. Es decir, cuando tengo un valor de coeficiente de levantamiento de menos 0.50, cuando yo voy a la curva de levantamiento de mi perfil, tomando en cuenta que mi curva termina aquí, no puedo leer valores. Si correspondiera a un número de reinos más alto, entonces pudiera leer valores. Por ejemplo, esta es la curva de rombos, hasta 6 millones. Pero como la curva que yo estoy leyendo es la de círculos y termina aquí,
Entonces no puedo leer valores para punto 50, para punto 42 y punto 34. Es a partir de menos punto 25 que yo puedo leer valores. Si ustedes llegan a encontrarse con ese problema, pues básicamente tendrán que dejar en blanco estas celdas. Una vez que tengo el valor del coeficiente de resistencia al avance del perfil, ahora sí puedo aplicar esta ecuación para obtener el coeficiente de resistencia al avance del ala. Es una simple suma, sería el coeficiente de resistencia al avance inducida que calculamos a través del programa, más el coeficiente de resistencia al avance del perfil. Lo aplicamos a todos los elementos. Y así obtenemos los valores de coeficiente de resistencia al avance del perfil. Y podemos entonces obtener nuestra polar de resistencia al avance. Esto es seleccionando el coeficiente de levantamiento, control para seleccionar el coeficiente de resistencia al avance, le pedimos a Excel que inserte gráficos de dispersión y tenemos así nuestra curva polar de resistencia al avance. Entonces como título tendríamos polar de resistencia al avance. Probaremos agregar títulos a los ejes. Obviamente en el eje vertical tendremos al coeficiente de resistencia al avance. Podemos agregar, hacer un poquito más específicos en el título, polar de resistencia al avance del ala. Y en el eje vertical tendríamos el coeficiente de levantamiento. Es importante hacerles notar que este método tiene una falla, ya que aquí lo que estamos viendo es que la resistencia al avance va a decaer para ciertos valores de coeficiente de levantamiento, y en la realidad la resistencia al avance del ala va a seguir aumentando. Entonces lo que estamos encontrando, o lo que he encontrado a través de este método, es que es bueno, pero no va a ser muy bueno cuando nos acercamos al valor de coeficiente de levantamiento máximo. Va a tener esta tendencia, y entonces podemos afirmar que a partir de un valor de coeficiente de levantamiento de 1.2, los valores en resistencia al avance no son fiables. Vamos a mover este gráfico de este lado, y entonces trabajaremos ahora con el coeficiente de momento a 1/4 de cuerda para el perfil. Para este valor tampoco tenemos una ecuación, y tendremos que leer valores. El coeficiente de momento, vamos a tener una curva o curvas, dependiendo, que están en función del número de reinos y que dependen del ángulo de ataque. En algunas ocasiones podrán encontrar esas curvas en función de el coeficiente de levantamiento. En el caso del perfil GAW2 y de el GAW1, recuerde que ustedes trabajan con el GAW1, que es este, se leen a partir del ángulo de ataque, pero en algún otro caso podrían ser presentadas en función del coeficiente de levantamiento. Ok, entonces yo estoy trabajando con el GAW2, que es esta, y me pide leer a partir del ángulo de ataque, pero no es el ángulo de ataque el que asigné aquí. Este no es el valor de lectura. El valor de lectura es este ángulo que tengo aquí, el ángulo de ataque efectivo. Entonces mi primer valor a leer es menos 6.97. Menos 6.97. Aquí nuevamente tengo el problema en que mis curvas de momento de cabeceo solo
tienen valores hasta aproximadamente menos 4 grados. De tal manera que así, como no pude leer valores de coeficiente de resistencia al avance del perfil para valores pequeños para estos valores de CL, tampoco puedo leer coeficiente de momento del perfil para estos valores de ángulo de ataque efectivo. También ya tenía preleídos estos valores, entonces el valor de coeficiente de momento del perfil son todos estos que tenemos aquí. Ahora sí, cuando ya tengo el valor del coeficiente de momento del perfil, puedo aplicar mi ecuación, la ecuación que dedujimos a partir de nuestra ecuación integral. Recuerden que para ustedes este valor es diferente. Ustedes deben demostrar que esta ecuación, este valor, es diferente. La programación es muy sencilla, simplemente sería igual a 2.1538 por el valor del coeficiente de levantamiento del perfil más 0.0104. Y aplicamos a todos los elementos. Por último, entonces lo que haríamos sería obtener un gráfico de coeficiente de momento del perfil en función del ángulo de ataque. Seleccionamos el valor del ángulo de ataque, control, y seleccionamos el valor del coeficiente de momento del perfil. Insertamos gráfico de dispersión y esto nos presenta la curva de momento de cabeceo. Agregamos título, curva de momento de cabeceo del ala, y podemos agregar títulos a los ejes. Coeficiente de momento de cabeceo y en el eje horizontal tenemos al ángulo de ataque, cuyas unidades son grados. Así concluimos la 34ª sesión. Como evidencia de aprendizaje tendrán que tabular las características aerodinámicas del ala que utiliza el perfil GAW1 y obtener los siguientes gráficos: coeficiente de levantamiento en función del ángulo de ataque, coeficiente de resistencia al avance en función del coeficiente de levantamiento, recuerden que a esto lo llamamos polar, y el coeficiente de momento como función del ángulo de ataque. Esto de acuerdo con lo desarrollado en el archivo de Excel y lo que se muestra en este video. Como evidencia de su participación en la 34ª sesión, carguen en la plataforma el archivo de Excel que presenta la tabulación para obtener las características aerodinámicas del ala, así como los gráficos solicitados. Recuerden que tienen todo un día para realizar esta actividad y que pueden plantear preguntas con sus dudas en el foro donde aparece este video, Sistema de Administración del Aprendizaje de la Symmetry Command. Estén al pendiente del siguiente video correspondiente a la 35ª sesión, donde veremos la importancia de los dispositivos hipersustentadores. Es importante que antes de ver el video hayan leído las páginas 80 a 90, subsección 3.83 del libro de Jan Roskan y de Edward Land, Airplane Aerodynamics and Performance. Gracias por su atención, quedo al pendiente de sus dudas.